Ok, muchas gracias, muy buenos días a todos. Insisto con el tema del micrófono, que mantengan sus micrófonos apagados y si no logran que estén atentos, nosotros seguimos escuchando ruido de fondo y el doctor va a empezar la exposición y eso puede entorpecer nuestra exposición. El tema de hoy, como saben, es la farmacología, que es una de las sesiones de psicoeducación que solamente un médico psiquiatra puede realizar. Nosotros como expertos por experiencia no lo podemos. Y aquí encontramos mucha información en ese tipo de exposición para poder dialogar y conversar con los médicos tratantes nuestros o de nuestros familiares. Es importante que sepamos un mínimo de farmacología, de lo que se maneja con los remedios y nuestro trastorno anímico bipolar. Entonces, muy atentos, atentos con el micrófono y muchas gracias por estar y muchas gracias, doctor Jorge Cabrera. Muy bienvenido como siempre y estamos a la expectativa de su exposición. Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta presentación que tiene por objeto el revisar el tratamiento, digamos, farmacológico del trastorno bipolar. Pero no solo eso, sino que tiene por objeto revisar también todas las alternativas de tratamiento que tienen una base biológica en el manejo del trastorno bipolar. Vamos a hablar de estabilizadores del ánimo, vamos a hablar de los medicamentos antimaníacos, vamos a conocer las distintas familias de antidepresivos y vamos sobre todo a tratar de que ustedes entiendan que la adherencia al tratamiento farmacológico es una clave para un tratamiento exitoso. La gran mayoría de las personas que tienen recaída del cuadro lo hacen porque bajan los medicamentos en forma unilateral o porque simplemente suspenden los medicamentos. De tal modo que la adherencia al tratamiento es un factor muy importante, igual que en otras patologías que tienen un carácter crónico, como la diabetes, la hipertensión. Existe la tendencia a suspender los medicamentos. No es distinto a lo que pasa en esas enfermedades de la medicina somática. De tal modo que este tratamiento que hoy día vamos a revisar debe ser incorporado de manera regular y no hacer cambios en forma personal. Todo lo que hablemos hoy día está dicho de manera genérica y los tratamientos que ustedes tengan con su médico tratante no pueden ser cambiados. Quizás a la luz de lo que ustedes escuchen hoy día, ustedes puedan pensar en hacer cambios en el esquema de tratamiento, pero eso tienen que hablarlo con su médico tratante. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. El vínculo con el médico tratante es algo muy importante de respetar y de preservar, de modo que esto es solamente indicación general y no es una sugerencia para que ustedes hagan cambios en sus tratamientos. Vamos a ver en primer lugar 4 tipos de alternativas de tratamiento que tienen una base biológica, que no son farmacológicas, pero que son muy importantes para un buen tratamiento. Catalina Troncoso, creo que estás con tu micrófono. Balanceada. Sabemos en el trastorno bipolar que existe un porcentaje importante de personas que tienen sobrepeso u obesidad. Los estudios varían, pero se encuentra que entre el 35 a casi hasta el 40% de las personas con trastorno bipolar o monopolar tienen sobrepeso u obesidad. Para este problema médico contribuyen una serie de factores. Uno de ellos es el uso de los medicamentos. Hay medicamentos que tienen la tendencia a aumentar el apetito. Entre ellos
Voy a mencionar los antipsicóticos atípicos como la olanzapina, la quetiapina y otro medicamento que es un medicamento que usamos en cuadros refractarios, que es la clozapina. Esos medicamentos tienden a aumentar el apetito y a que las personas suban de peso. Por esa razón, la recomendación es usar esos medicamentos por un tiempo limitado y en la dosis mínima útil posible. Un segundo factor que influye en el aumento de peso en las personas con trastorno bipolar es la inactividad. Nuestra población es una población que es extremadamente pasiva y que realiza muy poca actividad física. Y la poca actividad física, sumada al uso de alcohol, marihuana y tabaquismo, hace que las personas tiendan a subir de peso. Se agrega a esto otros factores como la tardanza en obtener tratamiento en los sistemas de salud para el manejo de la obesidad. Y sabemos que otras causas son el estrés oxidativo y, como se dijo aquí en la sesión anterior, también el trauma infantil juega un rol. ¿Cuál es la consecuencia de la obesidad y del sobrepeso? En el lado derecho de la diapositiva ustedes tienen ahí la aparición de hipertensión, de dislipidemia, de hiperglicemia, o sea, resistencia a la insulina y diabetes. Por un muy estudiado, la obesidad se acompaña de menoscabo cognitivo. Este es un punto importante que ustedes lo integren. Sabemos que esta es una enfermedad que a medida que presenta más fases de depresión o de manía, eso va teniendo un efecto neurotóxico. Por eso que nosotros insistimos en tratar en forma temprana los episodios de tal manera que no haya daño cognitivo. Pero si sumamos esto a la obesidad, las personas van teniendo un menor caudal, una menor cantidad de neuronas disponibles. Esto está ahí en un texto que Marcela les envió. Este es un texto que escribimos hace un tiempo atrás y está en la página de Xochitl y que explica muy bien todos estos puntos. Como decíamos, el porcentaje de personas que tiene un problema de sobrepeso alcanza al 35, casi 40%, y aparte de las causas que decían, mencionábamos, es muy importante el limitar el uso de los hidratos de carbono, en particular del azúcar. La sesión anterior enviamos un link de un texto que habla de la adicción al azúcar. Se sabe en investigaciones recientes que el azúcar tiene un poder adictivo mayor que la cocaína. Eso está en ese texto. De tal modo que es muy importante limitar el uso del azúcar. No hay razón de agregar azúcar a la dieta. Toda el azúcar que nosotros necesitamos viene en los alimentos que consumimos. Junto con estos problemas de una dieta poco sana, se agrega, desde luego, la cantidad de comida que se ingiere. Un índice de masa corporal normal debe ser de 24 o menos, ¿ya? Más de 24 se considera sobrepeso y más de 30 obesidad. Ahí en el link que se aparece en la pantalla y que Marcela se los va a enviar, hay una dieta para personas con trastorno bipolar y con sobrepeso de 1200 calorías. Esta es una dieta que revisamos y que es bastante efectiva
y que recomendamos para las personas que tengan sobrepeso. Recuerden que el sobrepeso va finalmente a producir un menoscabo cognitivo. Una dieta balanceada, eso también está en el texto que le vamos a enviar, tiene que incluir frutas, granos, vegetales, proteínas, lácteos, agua, ¿ya? Y los nutrientes beneficiosos para el cerebro son aquellos alimentos que contienen ácidos grasos omega 3, como los pescados blancos o los suplementos, y el ácido fólico o la vitamina B. Importante el consumir una cantidad de agua mínima de 2 litros al día. De bebidas sin calorías, recomendamos agua sola. Un segundo aspecto del tratamiento que tiene una profunda base biológica es el ejercicio físico. El ejercicio físico sabemos que tiene el potente efecto de no solo generar un cuerpo sano, sino que a nivel del cerebro promueve la plasticidad cerebral y en estudios hechos en rata genera nuevas neuronas. Esto ha sido demostrado en estudios que han sido replicados. Sabemos que hacer al menos 200 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular intenso, es decir, en una trotadora o en una bicicleta estática o en un trote, equivale a usar un antidepresivo. Y esto es gratis. No hay ninguna necesidad, por otro lado, de ingerir una molécula. En forma simple, 65 minutos 3 veces por semana, de preferencia en la semana, van a cubrir esto que ha sido estudiado tan en detalle. Hay más de 200 trabajos que acreditan la efectividad del ejercicio físico para el tratamiento del trastorno bipolar y monopolar. Si la persona cae en una fase de manía, está indicado suspender el ejercicio físico mientras dure la manía, ¿ya? Sabemos que el ejercicio físico no solo mejora el ánimo, reduce la ansiedad, tiene la capacidad de generar más energía y sobre todo, y si se hace en grupo, provee de apoyo social al hacerse con amigos, amigas y hacerlo un rato entretenido. El ejercicio físico está la mayor parte de las veces, digamos, excluido de las indicaciones que dan los médicos tratantes, pero nosotros insistimos de manera majadera en la realización y pensamos que en esto es importante que quien lo indica también lo practique, no sea como el cura Gatica, que predica pero no practica. Yo hago 200 minutos a la semana, yo vivo en la precordillera de Santiago y todos los fines de semana camino 200 minutos en los cerros, digamos que me da esta cantidad de ejercicio que sabemos que es lo que sirve, ¿ya? Entonces, el ejercicio es una indicación que tiene la misma importancia que el uso de un medicamento. Y por eso, a las personas que yo veo, yo se lo indico en la receta médica, ¿ya? No es algo facultativo, no, es parte del tratamiento y es algo de los cuales ustedes tienen que hacerse cargo. Entonces, para resumir todo esto que hemos dicho hasta ahora, sabemos que el ejercicio físico no solo mejora el ánimo, sino que también tiene un efecto antiinflamatorio. Las teorías recientes sobre la génesis del trastorno bipolar hablan que en la base del cuadro habría un cuadro de tipo inflamatorio, que es lo que
está, digamos, alterado junto con muchas otras causas, naturalmente, que tienen que ver con los neurotransmisores, pero que habría un cuadro inflamatorio. Por esta razón, como decimos, el ejercicio forma parte de todo tratamiento del trastorno bipolar o unipolar. Ay, Dios mío, ¿quién está? Fernanda, por Bueno, favor. un tercer punto en el tratamiento que tienen base biológica es lo que llamamos el respeto del ciclo sueño-vigilia o la regularidad de las rutinas. Sabemos que los seres humanos, al igual que los animales y las plantas, funcionamos mejor cuando sincronizamos nuestra vida con los ciclos de luz y oscuridad. Existe lo que se llama un reloj biológico, que es una especie de, por así decirlo, termostato o animostato, pudiéramos decir, que está ubicado en el cerebro y que se activa cuando aparece el sol y se inactiva cuando se oscurece. Por esta razón, es muy importante que ustedes, si tengan un nivel de actividad sincronizado con estos ciclos. En el trastorno bipolar y en el trastorno monopolar, las personas tienden a tener un reloj biológico alterado. Este reloj biológico alterado lleva a que las personas duerman en exceso, duerman poco o tengan un sueño de mala calidad. Con mucha frecuencia ocurre que las personas tienden a dormirse muy tarde, a las 12, 1, 2, 3 o 4 de la mañana, por una razón que está en la base del cuadro. En general, existe lo que llamamos una variación diurna del ánimo, y el ánimo mejora en las horas de la noche, y tipo 1 o 2 o 3 es cuando hay una mayor tranquilidad. Sin embargo, eso es una trampa, porque eso desarticula todo el ciclo circadiano. Esas personas que se duermen a esa hora, duermen en la mañana siguiente hasta las 10, 11 o 12, y eso descuajeringa todo el ciclo. Por esta razón, la recomendación es volver a un ciclo sueño-vigilia normal, y nuestra recomendación es dejar de dormir en la mañana entre 7 y 8 de la mañana y en la noche conciliar el sueño entre 10 y 11. Esto se logra desde la mañana, no se logra desde la noche. No consiste en la noche tomarse una tortilla de pastillas para dormir al día siguiente, que nos va a dejar absolutamente como zombies al día siguiente. Es necesario partir desde la mañana. Se sabe que con 15 días seguidos de despertarse a las 7 de la mañana, este computador interno, que es el reloj biológico, se regula solo y nos da sueño entonces a las 11 de la noche, que es lo normal para esto. Existen una serie de medidas de lo que llamamos higiene del sueño, que es muy importante para lograr conseguir el poder ajustarnos al ciclo de sueño-vigilia. La primera de ellas es hacer, aquí estoy tratando de admitir a una persona que... ¿Ya? Entonces, muy importante es tener el dormitorio solamente destinado para dormir. No es adecuado tener un televisor en el dormitorio, escuchar música está aceptado, leer un poco, pero no está permitido comer ni realizar ninguna otra actividad. El aparato mental tiene que tener en su mente claro
que el dormitorio es solo para eso, para dormir. Evitar el uso de bebidas energéticas, en particular de cafeína. La cafeína tiene una vida media de 8 horas, de tal manera que el último café debería ingerirse 8 horas antes de la hora en que nosotros nos vamos a dormir. ¿Ya? Evitar hacer ejercicio en la noche, puesto que eso también promueve la hiperactividad. Estoy admitiendo a otras personas. Y por último, no hacer una cena pesada que nos vaya a tener molestias y nos vaya a perturbar el sueño. Entonces, tenemos estas 3 indicaciones que decíamos son indicaciones que tienen una base biológica, que son la dieta saludable, el ejercicio y el respeto del ciclo sueño-vigilia y desde luego el evitar el consumo de sustancias tóxicas. Vamos a pasar ahora al tema de la farmacoterapia. Existen una serie de mitos respecto del uso de los psicofármacos que voy a desterrar uno por uno. Aquí están puestos como verdaderos 6 mitos, ¿ya? Y voy a analizar cada uno paso por paso. El primero de ellos es el mito que los medicamentos que usamos nosotros producen adicción. Eso es falso. Solo las benzodiazepinas tienen el riesgo de producir dependencia. Y por esa razón, nosotros los psiquiatras que nos dedicamos a estos cuadros, tratamos de usar las benzodiazepinas, que son el clonazepam, el lorazepam, en fin, todos esos medicamentos de manera limitada. Pero el resto de los medicamentos no producen dependencia. Un segundo mito que está muy arraigado es el decir que los medicamentos cambian la personalidad. Existe eso, una claridad absoluta, no hay ninguna posibilidad que nuestra personalidad pueda cambiar. El psicoanálisis, ciencia que yo estudié, en fin, en algún momento llegó a presumir, digamos, de que podía cambiar estructuras de personalidad. Lo cierto es que los seres humanos nacemos y morimos como venimos programados en nuestros cromosomas, genio y figura hasta la sepultura. No hay ninguna posibilidad que un medicamento cambie la personalidad. Desde luego, no lavan el cerebro ni lo deterioran. Por el contrario, como dice el punto siguiente, el litio es el único medicamento que es capaz de generar nuevas neuronas y de tener un efecto neuroprotector. Esto es algo que hoy día se investiga cada vez de manera más intensiva, y lo cierto es que las dosis que son necesarias para tener un efecto neurogénico son bastante bajas, lo que no implica ningún riesgo en términos de efectos adversos. El uso de los fármacos siempre debe ser acompañado de psicoterapia y de psicoeducación. No existe un tratamiento en el trastorno bipolar que pueda hacerse en forma absolutamente unívoca. Y el último mito, que creo que es importante volver a revisarlo una vez más, es el mito que la terapia electroconvulsivante mata neuronas. Lo cierto es que la terapia electroconvulsivante salva vidas todos los días en todo el mundo. Y esto es algo que vamos a ver en un momento más, el modo en que esto se realiza. Espero que estos mitos hayan sido claramente desterrados. Aquí hay algo que dice de admitir a las personas. Uf. Ya. Tengo que...
Bueno, vamos a pasar revisar los estabilizadores del ánimo. Todos ustedes han escuchado hablar de los estabilizadores del ánimo y vamos a hacer una revisión de todos los que hoy en día son usados en el manejo del trastorno bipolar. Algunos estabilizadores del ánimo que lo hacen desde arriba hacia abajo y otro que lo hacen desde abajo hacia arriba. Dentro de los que estabilizan desde arriba hacia abajo está el litio, el grupo de los anticonvulsivantes compuestos por el valproato y la carbamazepina, la terapia electroconvulsivante y los llamados antipsicóticos atípicos, la olanzapina, la risperidona, la cifetriona, quetiapina y aripiprazol. Y otro grupo que estabilizan desde abajo hacia arriba. Entre eso está el litio, la lamotrigina, la terapia electroconvulsivante y los que acabamos de ver al comienzo de esta presentación. Y hay estabilizadores que lo hacen desde el medio. Y en ese grupo incluimos nosotros a la psicoeducación, a la dieta saludable y al respeto del ciclo sueño-vigilia. Dentro de los estabilizadores del ánimo, el más antiguo, el más usado y el más probado es el carbonato de litio, que puede ser administrado como carbonato de litio, hay cloruro de litio, pero el efecto es exactamente el mismo. Carmen, apague su celular, a su micrófono, por favor. El litio tiene 5 indicaciones en psiquiatría. La primera indicación y la más conocida por todos ustedes es en la prevención de episodios de depresión y de manía en el trastorno bipolar. Esa es la primera indicación. Existe una segunda indicación que es una indicación muy útil, que es agregarlo como un potenciador del antidepresivo que se está usando en un cuadro que no remite. Cuando se han usado 2 antidepresivos por tiempo y dosis suficiente y la persona no mejora su ánimo, está indicado hacer lo que llamamos una potenciación. Y en eso, el primero de todas estas alternativas es el litio. Lo que observamos a menudo es que al cabo de 24 o 48 horas se produce un verdadero switch del ánimo, ¿ya? La tercera indicación es en la prevención del suicidio y una cuarta indicación que está en este momento siendo también investigada es para prevenir el deterioro en la enfermedad de Alzheimer. Todos estos efectos ustedes pueden revisarlo en los textos que están ahí. Marcela les va a hacer llegar una serie de links donde está todo esto escrito en detalle. El uso del litio debe hacerse de manera controlada y hay un texto que fue hecho por el grupo ICSL, el grupo internacional de pacientes tratados con litio, grupo al que yo pertenezco hace 30 años. Tendré que ir en septiembre a dar una conferencia en Inglaterra. Y este grupo emitió una especie de esquema que cubre todos los detalles del uso correcto del litio. Como decíamos, tiene la gracia que tiene un efecto neurogénico y neuroprotector, y entre los efectos adversos, los más complejos son el aumento del temblor, el aumento de la diuresis, puede producir en algunas personas hipofunción tiroidea que se resuelve fácil agregando hormona tiroidea, puede haber diarrea en algunas personas, acné, y cuando se usa por periodos muy prolongados de 20 o 30 años, un menoscabo de la función renal. Por esta razón, tendemos a indicar el litio cuando ya ha transcurrido en algunas ocasiones ya un cierto tiempo
de tal manera de evitar la aparición de estos efectos adversos en la función renal. Otra persona, ya. Bueno, De los dos, yo se los doy, anden con cuidado. bueno, el segundo estabilizador del ánimo es el valproato de sodio. El valproato es un medicamento bastante efectivo para prevenir las fases de No sé, que depresión se y fue manía. gente, cambiaron de... Carla Saavedra, apague su micrófono, por favor. Por favor. Como decíamos, el valproato es un medicamento bastante efectivo para prevenir las fases de manía y depresión. Se usa en dosis entre 500 y 2000 gramos al día y es necesario hacer un nivel plasmático, puesto que se sabe que la mejor efectividad ocurre cuando esa concentración está entre 50 y 100 microgramos por ml. Dentro de los efectos adversos, el más molesto es la tendencia a aumentar el apetito y al aumento de peso, la posibilidad de que aparezca ovario poliquístico y caída del cabello. Por esta razón, existe consenso que el valproato no debería usarse en mujeres en edad fértil. Es decir, toda mujer con un trastorno bipolar de los 45 hacia abajo debe evitarse el uso del valproato de sodio. El tercer estabilizador dentro del grupo de los anticonvulsivantes es la carbamazepina, ¿ya? La carbamazepina es un medicamento que se introdujo ya hace unos 30 años y es un medicamento que es bastante efectivo también para prevenir las fases de depresión y de manía, y tiene pocos efectos secundarios, dentro de los cuales el más complejo es la aparición de un rash alérgico, al igual que la lamotrigina, otro anticonvulsivante que usamos como estabilizador del ánimo, efecto que se evita haciendo una titulación muy lenta de la dosis. Hay que subir de 100 a 200, a 300, a 400 para llegar a la dosis útil al cabo de un mes o 2 meses, ¿ya? Hay también la posibilidad que aparezca una disminución de los glóbulos blancos, pero que eso se puede controlar haciendo una evaluación con un hemograma, ¿ya? El cuarto estabilizador del ánimo es la lamotrigina. La lamotrigina fue el último de los estabilizadores del ánimo introducidos en el tratamiento de la prevención de las fases del trastorno bipolar. Es un medicamento que está especialmente indicado en el tratamiento de las personas que tienen un trastorno bipolar tipo 2, es decir, donde predominan las fases de depresión y presentan solamente fases de hipomanía. Está indicado especialmente en este cuadro porque la lamotrigina carece de un efecto preventivo de las fases de manía. Esto es importante que ustedes lo tengan claro. De tal modo que, por ejemplo, usar la lamotrigina como primer estabilizador en una persona con un trastorno bipolar 1 no sería una buena prescripción. Este medicamento también debe ser introducido de manera muy gradual. El esquema es subir 25 miligramos cada 2 semanas, 50 miligramos 2 semanas, 100 miligramos 2 semanas, para llegar al cabo de 2 meses a la dosis de 200 miligramos, que es la dosis deseada. El efecto más complicado y que puede ser grave es si no se hace esta progresión gradual, la aparición de un rash cutáneo severo y de una reacción no solo de la piel, sino que de todas las mucosas, que es un cuadro llamado Steven Johnson, que es muy serio y que en fin, bueno, que es necesario de tratar hoy. Con esto tenemos cubierto
todos los estabilizadores del ánimo. Un cuarto medicamento al que se le atribuye una cierta capacidad de tener un efecto estabilizador, pero que no está aceptado como un estabilizador propiamente tal, es la quetiapina. Como concepto general, el ideal es usar solamente un estabilizador. Eso es el ideal. Uno solo. O usar exclusivamente litio, o usar exclusivamente ácido valproico, o usar la motrigina en el caso del trastorno bipolar. ¿Cuándo está autorizado usar dos estabilizadores? Cuando el primer estabilizador no es capaz de controlar las oscilaciones del ánimo. En ese momento está aceptado agregar un segundo estabilizador, que tiene que ser siempre un anticonvulsivante, es decir, valproato, lamotrigina, carbamazepina u oxcarbazepina con litio. No tiene ningún sentido usar dos anticonvulsivantes cuando se usan una terapia combinada de dos estabilizadores. El uso de una sola alternativa es algo que muchas personas logran controlar sus fases, y eso es algo muy importante. Vamos a pasar ahora al uso de los antimaníacos. Dentro de los antimaníacos existe un grupo bastante antiguo de medicamentos que son los llamados antipsicóticos típicos. El más prototípico de este grupo es un medicamento que se llama haloperidol. El haloperidol se usó ampliamente por muchos años, 20, 30 años. Es un medicamento muy efectivo para tratar la manía, pero se acompaña de muchos efectos secundarios que lo hacen bastante molesto para la persona. Dentro de los efectos más usuales está la aparición de rigidez muscular, la aparición de tics, la aparición de inquietud motora, lo que se llama acaticia, y de un síntoma muy doloroso que es la contractura de un grupo muscular que se llama distonía. Por esta razón, los antipsicóticos típicos han sido desplazados en su uso por un grupo que es mucho mejor tolerado, que es el grupo de los antipsicóticos atípicos, que son fármacos igualmente efectivos, pero que causan mucho menos efectos secundarios y que son mucho mejor tolerados. Dentro de los antipsicóticos atípicos, estos cuatro que aparecen aquí son los más usados. El primero de ellos es la olanzapina. La olanzapina es un medicamento que se puede administrar en forma oral, en forma intramuscular también, y existe una formulación que se pone debajo de la lengua y que en una fase de manía puede usarse en dosis de hasta 20 o 30 miligramos al día, y cuyo efecto, como ya lo decíamos hace un rato atrás, más complicado, es que induce un aumento del apetito y con ello las personas tienden a subir de peso y se exponen a la aparición de un síndrome metabólico. Por esta razón, la recomendación es usar la olanzapina en dosis mínimas y por un tiempo limitado, y retirarla una vez que ya haya remitido la manía. Un segundo antipsicótico muy usado es la risperidona. La risperidona es un medicamento que es también bastante bien tolerado. Tiene la capacidad también de producir algo de parkinsonismo parecido a los antipsicóticos típicos, pero es de nuevo un medicamento que lo usamos mucho para una fase de manía. Los otros dos antimaníacos son la quetiapina y el aripiprazol, que también son usados solamente durante la fase del periodo de manía típica. Bueno, pasemos a los antidepresivos.
Cuando esta clase la hacemos en forma presencial, bueno, es mucho más interactiva, digamos, y podemos ir conversando como cada uno para conocer la experiencia de cada cual, por ejemplo, con qué antidepresivos ha usado, digamos, ¿no? Los antidepresivos son medicamentos que hay que usar con mucho cuidado en el trastorno bipolar, puesto que se ha comprobado que inducen el ciclaje o una fase de manía. En otras palabras, para usar un antidepresivo en una persona con trastorno bipolar, debe estarse usando un estabilizador del ánimo de todas maneras. No es juicioso indicar un antidepresivo en ausencia de un estabilizador del ánimo, porque el riesgo de gatillar una manía es muy elevado. Y cuando lo hacemos, debemos advertir a la persona que esté atenta a la aparición de síntomas de hipomanía. Y para ello, el registro en la carta de registro del ánimo es muy importante. ¿Ya? No se ponga arriba de las cuestiones de la sábana. Ya, no. Sergio Colado, por favor, ¿podría apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, dentro de los antidepresivos existen varios grupos. Un grupo que ha caído en desuso es el grupo de los antidepresivos tricíclicos. De estos, los que siguen en uso son la clomipramina, que es un antidepresivo muy efectivo y que tiene la gracia que tiene un potente efecto antiobsesivo también, de tal manera que sigue siendo usado hoy en día. Los efectos secundarios que los llevaron a pasar a un segundo plano fueron sobre todo los efectos llamados anticolinérgicos, la capacidad de producir sed, constipación y de producir un problema en el trastorno, en el ritmo cardíaco. ¿Ya? Por esta razón han sido reemplazados hoy día por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Este es el grupo más usado y seguro ustedes conocen la mayoría de estos. En este grupo está la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, escitalopram, sertralina. Son los más usados, puesto que tienen igual eficacia que los antiguos tricíclicos, pero mucho menos efectos adversos. Dentro de los efectos que sí se presentan está la aparición al inicio del uso de ellos de náusea y a veces vómito, y sobre todo en un uso más prolongado y con las dosis mayores de una baja de la libido, lo cual lo hace complejo y hace que muchas personas tiendan a suspenderlo o a bajar sus dosis. El grupo de antidepresivos que también sigue es un grupo que se llama un grupo mixto, donde tienen la capacidad de inhibir la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Se llaman antidepresivos duales. Están en este grupo en especial la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina, con los cuales hay que tener bastante ojo porque tienden a producir más ciclaje hacia la manía, ¿ya? Que los serotoninérgicos. Por último, dentro de los antidepresivos tenemos que mencionar a la terapia electroconvulsivante como una alternativa de tratamiento absolutamente vigente hoy en día. La terapia electroconvulsivante hoy en día es un procedimiento seguro que se usa con una anestesia general, de tal manera que la persona no sufre ningún dolor, no hay en ella absolutamente ninguna otra aparición de efectos adversos. Es una estimulación del cerebro con relajación muscular, y lo que sabemos es que se produce una convulsión
qué es lo que hace que el mecanismo de la neurotransmisión cerebral se vuelva a poner en marcha. Una hipótesis, dicho de manera muy simplista y de manera reduccionista, en una depresión hay una disminución de la cantidad de neurotransmisores que llevan la información de una neurona a otra. Los antidepresivos, los medicamentos, lo que hacen es promover que haya mayor neurotransmisor entre una neurona y otra, y esto vuelva a funcionar como de manera fluida y regular. La terapia electroconvulsivante logra lo mismo, o sea, logra que se vuelva a restablecer la neurotransmisión. La terapia electroconvulsivante está indicada desde luego en las depresiones severas, sean monopolares o bipolares, que son resistentes al uso de los antidepresivos, y en particular en personas que están con ideación suicida. Se realizan entre 4 y hasta 20 aplicaciones, y esto se puede hacer en forma ambulatoria. En la página ahí hay un link escrito por la doctora Pérez, quien es la que hace el procedimiento en la clínica de los Andes, y lo cierto es que desgraciadamente la terapia electroconvulsivante ha sido también por una serie de mitos absolutamente injustamente descalificada, y hay mucha información que ha llegado a través del cine, la prensa, la antipsiquiatría, y hay un desconocimiento del rol terapéutico que en realidad tiene esta alternativa día a día para salvar vidas, ¿ya? Bueno, con esto yo creo que estamos llegando al final de la presentación, y espero que ustedes en sus casas no estén así después de esta larga presentación. Muchas gracias. ¿Flavia? Sí, aquí tengo algunas preguntas. Me da un minutito. Aquí dice, ¿es peligroso el uso de clonazepam en pacientes bipolares? ¿El uso permanente o SOS produce viraje, produce adicción o acostumbramiento? Sí, que usted ya dijo que sí. No sé si quiere hacer un comentario. Bueno, el clonazepam es una benzodiazepina, ¿ya? No produce viraje porque no tiene un efecto antidepresivo. Lo ideal es usarlo por un tiempo limitado, digamos. La indicación es cuando hay síntomas ansiosos concomitantes. Existe riesgo de producir adicción en personas que tienen una vulnerabilidad a hacerse adicto a cualquier cosa, pero diríamos que dentro de los benzodiazepínicos es el menos adictivo. Ok. Otra pregunta. En casos que paciente tome litio y quetiapina y con tratamiento de TEC, pero con depresión resistente y resistente, ¿cuál es el mejor tratamiento? El litio y quetiapina, digamos, y una depresión, se puede usar la terapia electroconvulsivante. Se usa, ¿ya? En general se tienden a bajar las dosis de los medicamentos mientras se está realizando el procedimiento, ¿ya? Pero después de terminado las aplicaciones, se vuelve a instalar la dosis en forma regular. ¿Ya? Okay. ¿El litio es seguro en el embarazo o cuál sería el más seguro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se Ahora sí, escucha? Sí, ahora sí, sí. sí. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la acción del Rexulti? Ya, esta es una muy buena pregunta. El Rexulti es
el nombre comercial de un medicamento que se llama Brexpiprazol. Brexpiprazol. El Brexpiprazol es una variante del aripiprazol, pero es una variante. El aripiprazol es un antipsicótico atípico, pero el Rexulti o Brexpiprazol tiene la gracia que tiene un efecto antidepresivo. O sea, de hecho, fue aprobado por las agencias regulatorias no solo para el tratamiento de psicosis, sino para el tratamiento de la depresión resistente también. Entonces, es una buena alternativa, es un medicamento que apareció hace 2 años y que, bueno, está siendo usado de manera bastante intensiva. Sí, ahí aparece una pregunta que también es bien importante. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la terapia electroconvulsivante y cada cuánto tiempo se podría repetir? El efecto es muy individual en cuanto a duración. Hay personas que se usa una vez y no es necesario volver a usarlo nunca más. En cuadros que son muy severos y que vuelven a reaparecer los síntomas depresivos, se hace un tratamiento de mantención que consiste en hacer una aplicación mensual por un tiempo de 1 año, ¿ya? En otras palabras, hay personas que nunca más vuelven a usarlo y hay otras personas con cuadros más rebeldes donde hay que hacer un tratamiento de mantención y se puede volver a usar en una nueva fase de la enfermedad más adelante. Okay. Yo no sé si estoy con la internet mala. ¿Usted está logrando leer las preguntas, doctor, o sigo yo? Ya, sí, yo la logro leer. Aquí hay una pregunta que es muy útil. Dice, ¿cómo combatir el efecto de somnolencia de la quetiapina? Me la tomo siempre a las 22, pero aún así es imposible de levantarme temprano y ando demasiado cansada. Quizás la pregunta ahí, no sé, es Rosita, dice la que hace esta pregunta. ¿Qué cabe hacerse ahí? Es bajar la dosis de quetiapina que está tomando, ¿ya? La quetiapina, en realidad, bueno, se usa en dosis entre 25 y 500 miligramos, pero en muchos casos se sigue usando una dosis demasiado alta, ¿ya? No sé qué dosis estará usando ella, pero mi recomendación sería que trate de bajar la dosis, digamos, porque la quetiapina siempre va a producir somnolencia. Entonces el problema no es cómo combatir la somnolencia. La forma de resolverlo es bajar la dosis que está usando, ¿ya? Aquí aparecen varias más preguntas. Voy a subir un poco esto. Dice, Dice, hola, no mencionó el topiramato. ¿Cuándo se usa y qué efectos tiene? El topiramato es un medicamento que es un anticonvulsivante originalmente. Por mucho tiempo se le atribuyó un efecto estabilizador del ánimo, pero todos los estudios fueron negativos, o sea, no tiene efecto estabilizador del ánimo. El topiramato se usa hoy día en 3 cuadros en psiquiatría. El primero es un uso en un trastorno de la alimentación que se llama trastorno por atracón. Ahí tiene alguna ayuda. Un segundo uso es en el tratamiento de la migraña. Personas que tienen jaquecas de manera crónica y rebelde, con una dosis pequeña de topiramato, se logra prevenir la intensidad y la frecuencia de las fases. Pero en el trastorno bipolar, el topiramato no tiene ningún espacio, ¿ya? Eso es importante. Fue absolutamente negativo el resultado de todos los estudios que trataron de ver si tenía un efecto estabilizador, ¿ya? Hay una pregunta, doctor. Soy estudiante y en mis ciclos de prueba tomo Mentix y energéticas. ¿Hay otros fármacos mejores
realizo ejercicio y deporte. Ya. Bueno, las energéticas y que tienen mucha cafeína, fundamentalmente cafeína, y el Mentix, son efectivamente usadas. El Mentix es un medicamento que se usa en todos los cuadros donde hay somnolencia secundaria al uso de los medicamentos. Tiene un efecto activante porque actúa estimulando la neurotransmisión dopaminérgica, o sea, que hace que mucho más dopamina esté en las neuronas actuando. El mismo efecto que produce la cafeína. Es válido usarla, no hay riesgo, digamos, de hacer una dependencia, pero hay que usarlo de manera prudente. ¿Mm? Ok. A mí me cambiaron el litio por la motrigina. ¿Hay algún alimento que ayude a generar neuronas? El litio me da un poco de alergia, dice. Alimentos que ayuden a generar neuronas, no. No. Muchos laboratorios han tratado de marketear cosas que tienen ese efecto, pero lo sabes, no hay ningún efecto que de verdad tenga esa capacidad. ¿Ya? Dice, aquí tomo litio y ácido valproico y siento que no salgo de la depresión. Bueno, yo le diría a Alejandra que acá vuelvo a insistir, respetar el ciclo sueño-vigilia, ejercicio físico y consultar con su psiquiatra la posibilidad de usar un antidepresivo por un tiempo limitado. ¿Ya? Si está con un episodio depresivo, sin duda que usar un antidepresivo está indicado. ¿Ya? Así que yo le sugeriría que lo consultara con su psiquiatra y viera qué tipo de antidepresivo se pudiera usar. Dice, doctor, buenas tardes, ¿se sabe de alguna terapia de neurocirugía funcional para pacientes con TAP muy refractario? ¿Ya? A ver, hay una alternativa, hace 4, dice, tomó 4 años valproico, será conveniente solicitar cambio a litio, sin duda, es una alternativa que bien vale la pena explorar. En los cuadros refractarios, en la fase depresiva, en los últimos 2 a 4 años se ha usado un medicamento que se llama ketamina. La ketamina es un anestésico de uso veterinario, pero que se ha visto que tiene la capacidad de producir una cierta euforia, una elación y de quitar la ideación suicida. El tratamiento es endovenoso, por lo tanto tiene que hacerse en una clínica. Un laboratorio va a lanzar este año en Chile el uso de una ketamina que es intranasal, que pareciera ser que tiene el mismo efecto de la ketamina usada en forma endovenosa. Desgraciadamente el precio que vi me parece exorbitante, pero bueno, es bueno que ustedes sepan que esa alternativa existe. ¿Mm? La Doctor, duración, ¿cree que pueda llegar a Chile? Sí, ojalá que llegue. ¿Ya? ¿Mm? doctor, ¿Sí? a mí me gustaría hacer una pregunta que apareció acá en el chat que me parece ¿Ya? bien importante aclarar. Tamara dice, he escuchado de algunas malas experiencias con marihuana, sin embargo, he escuchado a personas que incluso le recomiendan los doctores en 2 ocasiones, dice, y también microdosis de hongos, pero en depresión, ¿cómo funciona como bipolaridad? Pregunta, me da la impresión de que al ser este tipo de droga se tiende a la manía o hipomanía y por supuesto no tiende a reemplazar el medicamento farmacológico. Creo que es importante que aclare Sí. esa pregunta. Bueno, la marihuana está absolutamente contraindicada en el trastorno bipolar. ¿Ya? La marihuana es una droga que produce una dependencia física y psíquica que causa depresión, paranoia, alucinaciones, aumenta el apetito y sobre todo predispone el pasaje a drogas más complejas. El uso de marihuana, por lo tanto, está absolutamente contraindicado y ninguna guía de tratamiento de ninguna de las sociedades científicas que se dedican al estudio
del trastorno bipolar y de la depresión la recomiendan. Por lo tanto, es una ocurrencia absolutamente bizarra el que le hayan hecho indicación. Respecto de los hongos, un punto importante es que el hongo que se ha usado popularmente, que se llama San Pedro, me parece, contiene una sustancia que se llama psilocibina. La psilocibina es un medicamento que se ha aislado y que en este momento está en fase de estudio en la depresión resistente. Y parece ser que efectivamente es bastante promisorio. O sea, es muy probable que tengamos, al cabo de 1 año o 2 años, la psilocibina en comprimido, que es la forma seria de usarlo. Yo he conocido personas que han usado hongos y claro, el riesgo que existe es que la dosis es altamente tóxica y uno de los pacientes que lo usó presentó alucinaciones auditivas y visuales y estuvo al borde de la psicosis, de tal manera que tiene que ser usado en una dosis que sepamos que es una dosis tolerable y que no tiene efectos secundarios. La psilocibina, ¿ah? Sin duda que es una buena alternativa que ojalá la podamos contar más adelante. Dice la motrigina y embarazo es compatible. En general, la recomendación es suspender todos los estabilizadores del ánimo en el primer trimestre, en particular ácido valproico, carbamazepina y litio. La lamotrigina se ha dicho que tiene una menos capacidad de producir efectos teratogénicos. Yo creo que eso es algo a conversar con el paciente. Uno tiene que hacer un acuerdo con el paciente si está dispuesto a tolerar la probabilidad que haga algún efecto adverso, pero en lo posible, si se usa, usar la menor dosis posible. Bueno, parece que por ahí estamos. Hay 21 mensajes nuevos, dice acá. A ver. Aqui dice, doutor, se me embarazo e dejo de tomar medicamentos, como concilio el sueño sin medicación? Uy, difícil. Quizá ahí es necesario usar una benzodiazepina que tenga un efecto inductor del sueño. Y eso es bueno que lo converse con su médico tratante, sin duda. Dice aquí... ¿Los efectos neurotóxicos son reversibles? ¿Se superan o no? ¿Neurotóxicos de qué sustancia? No dice. Pregunta sobre los efectos neurotóxicos en realidad, de las crisis. Bueno, lo ideal es que hayan la menor cantidad de dosis de crisis posible, digamos. Sin duda hay técnicas de remediación funcional que se llaman, ¿ya? Que se pueden usar para revertir los efectos, digamos, sobre las funciones cognitivas. Hablan también de metformina para evitar diabetes o resistencia a la insulina, si pacientes Claro. la pueden usar. Sí, se podría usar la metformina, pero solo por tiempo limitado. Para el manejo de la obesidad en los últimos 3 años, se han introducido al mercado 2 medicamentos que tienen la capacidad de bajar el apetito y por lo tanto bajar de peso. Son medicamentos que se usaron en el tratamiento de la diabetes, de pacientes con diabetes, y que demostraron que tienen un efecto muy potente para disminuir el apetito y el peso. Esos 2 medicamentos son de inyección subcutánea. Están, digamos, autorizados para ser usados en la obesidad con personas con trastorno bipolar. Son 2 de ellos. Uno es la semaglutide. Semaglutide, el nombre comercial es Ozempic, y el otro es liraglutide, y el nombre comercial es
se me va en este momento, pero esos dos se pueden usar. Tienen el inconveniente. Pegado el doctor. Para la persona que está preguntando sobre el rango terapéutico del litio, está en el chat, está entre 0,6 y 0,8. Y hay un link en el chat sobre ese tema. Sí, se fue el doctor, parece. Oh, yo creo que se cayó. No. Claro, el doctor se cayó. Y alguien está preguntando si pueden enviar la presentación. Todas estas presentaciones quedan grabadas en nuestra página web. Mira, nosotros ocupamos dos métodos. Vamos a subir esa presentación. Vamos a esperar que el doctor vuelva, ojalá. En nuestra página web, como dice Elena, en nuestro canal de YouTube, pero también grabamos el chat y las preguntas que no se responden ahora, estamos con un programa de live para poder responder a través de Instagram. Vamos a ver si el doctor puede volver. También aprovecho de comentarles que hemos hecho varias tentativas para usar nuestro Zoom, el Zoom de Xochitl. No escucho. Paula Villa, por favor, apaga tu micrófono. No sé si lo tienes ahí. No, esto está acá. Por favor, Paula, tu micrófono está... Hay que apagarlo. Pero yo siempre escucho todo en ese computador. Estoy tratando de ver si es por... No. Ella no escucha y nosotros la escuchamos. Sí, parece Hay que escribirle, Ay, sí. hay que escribirle. Paula, ¿podría apagar tu micrófono? No, ella no escucha. Ahí sí. Entonces, mientras el doctor no vuelve, nosotros siempre nos topamos con 100 personas porque ninguna de las fórmulas que hemos experimentado con el Zoom ha funcionado, es el Zoom de Xochitl. Entonces, estamos, la próxima vamos a tratar de hacer desde redes sociales. Y ahí nuestra community manager, la Nelly Núñez, va a tratar de ayudarnos. Yo creo que el doctor quedó sin internet, él está en la cordillera, capaz que el viento allá ya haya llegado, no sé, del temporal. Yo creo Sí, que igual estábamos como terminando, efectivamente el doctor se comunicó conmigo y me comenta que se quedó sin internet. Está haciendo intentos de entrar ahora. ¿Ah? Esperamos un par de minutos y si no, damos por terminada la sesión. Sí, Marcela, tú has compartido varios links. Muchas de las preguntas que están en el chat están respondidas en esos links que compartimos desde Xochitl, para que nos dejen de leer eso, porque a veces estamos preguntando lo que ya está en respuesta. Yo hice un archivo con todos esos links. El problema es que este Zoom no me deja compartirlo. Entonces, si alguno quiere, escríbame directamente a mi WhatsApp y yo le mando ese archivo con los links que están publicados ahí en el chat. Aquí dice, leo una pregunta acá de que una pareja que ama la manía y busca estar siempre en fase, ¿no? Que no quiere dejar la manía. Existe una adicción a la manía, pero yo escucho al doctor Cabrera y muchos médicos explicarem que cuanto más en manía estamos, más efecto neurotóxico estamos. Y él hace una analogía con un auto que va en primera, un auto que en el cambio del auto tú vas en primera de aquí hasta Viña. Eso es estar en manía, va a fundir el motor. Entonces, una persona que es adicta a las manías, a la larga, va a sufrir efectos neurotóxicos porque está sobreabusando de su mismo cerebro. Entonces, ese es un argumento para las personas que quieren a la manía. Y por otro lado, el doctor Ulises dejó bien en claro en su charla que al estar en eutimia o a manejar la manía y la depresión con remedios y con psicoeducación,
no les va a quitar en nada la creatividad. Eso es un mito que hay que derrumbar. No podemos pensar que la creatividad o nuestra inteligencia depende de la manía. Es un mito y es una mentira. La creatividad y la inteligencia debe ser usada y debemos aprender a usarla en eutimia, porque así estamos en nuestro mayor potencial y no estamos sufriendo efectos neurotóxicos. Yo les sugiero que asistan la sesión Una nueva mirada a la manía del Dr. Ulises, que habla mucho sobre eso para desmistificar esos mitos que nos confunden y confunden los pacientes. Tenemos que estar en eutimia. Eso es la primera regla de oro del trastorno anímico bipolar. ¿Dejamos hasta acá? Yo creo que vamos a tener que dejar hasta acá, Marcela, porque no veo que el doctor va a volver. Ya son las 12:20. Muchísimas gracias a todos. Estaremos resolviendo el problema de la transmisión para que seamos más de 100. Muchas gracias por la paciencia y de todas maneras siempre subimos nuestras charlas y atento a nuestros lives en Instagram. El próximo invitado, si no me equivoco, es el doctor Ulises del Río.